Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. De las múltiples organizaciones que tuvo el peronismo, una de ellas, Guardia de Hierro, que conducía Alejandro Álvarez, se había transformado durante mucho tiempo en una de las escuelas de cuadros más importantes del movimiento peronista. En los comienzos de Guardia de Hierro, le faltaba a esta organización política una inserción universitaria. Y entonces empezaron a negociar con el FEN, que era una organización juvenil que dirigía Pajarito Graboy, el padre de Grabois, el más conocido hoy, que había sido secretario de Palacio, que era un hombre vinculado al socialismo y que había construido dentro del sector universitario una línea política. Bueno, se fusiona el FEN con Guardia de Hierro y dentro de los que llegan dentro de ese paquete aparece José Luis Manzano, un mendocino joven que ingresa a Guardia de Hierro proveniente del FEN. Hace 20 días este programa le dio a ustedes la noticia de que Edenor iba a quedar en manos de Vila Manzano, o por lo menos que estaban negociando para que esto ocurriera, y ahora ya los diarios publican que prácticamente falta la firma del ENREP autorizando la compra del paquete, que se hace por más de 150 millones de dólares, pero que tiene un tercer socio que aparece en escena por el manejo de Manzano, que habitualmente hace grandes operaciones, pero que mantiene un muy bajo perfil después de haber sido un activo político durante mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Buscaron un tercer socio que pusiera 50 millones. Y apareció el tercer socio, que es el principal proveedor de cloro que tiene AISA, y que tiene además uno de los principales productos que usan para lavar las mujeres y los hombres, y que tiene que ver con la marca Yudin. Es el principal proveedor de cloro de la Argentina. Este personaje, que aparece como tercer socio ahora, es el que termina de concretar o de asegurar la operatividad para que la principal empresa facturadora minorista de electricidad, Edenor, quede en manos de Vila Manzano y el tercer socio, que se llama Mauricio Filiberti, dueño de Transcolor, que es el proveedor, como le decía, más importante de AISA, y además que tiene que ver con una muy vieja relación como proveedor de la empresa de agua del Estado. Bien, todo esto va significando la gran pregunta. La meteórica carrera de quien fuera ministro del Interior de Menem, jefe del bloque justicialista de diputados, y que después durante 3 años viviera en Estados Unidos, donde fue a hacerse una operación de glúteos, se quedó allá y tomó contacto con los gusanos de Miami. Los gusanos de Miami, así se los conoce a los que manejaba el ya muerto Mascanosa, que era un hombre que tenía operatividades en medios de comunicación. De hecho, hay un personaje que muy vinculado a ese grupo que ha sacado Infobae, que ha sostenido Radio 10 con esas vinculaciones. Entonces, cuando aparece el vínculo con Manzano también, por supuesto con mucha más cintura política que Haddad, Manzano logra algunos objetivos económicos, llega de vuelta a la Argentina a dedicarse a los negocios, apartado de la política, y se vincula con Vila. ¿Por qué? Porque Vila, que es mendocino igual que él, ya era dueño de Supercanal en Mendoza y tenía un negocio de medios de comunicación en Mendoza. Primero comienza como una especie de asesor, termina siendo socio, y finalmente sus vínculos políticos le permiten meterse también en el negocio del petróleo, cosa que arregló en un vuelo a China en un coincidente avión donde viajaba Cristina Fernández, que ya se lo conté la vez pasada, cuando Cristina le dijo, dejanos ámbito financiero, no lo compre, necesitamos ese medio, y él dijo, bueno, pero a cambio de esto, ¿qué? Y así apareció la empresa petrolera también de Vila Manzano. Ahora se quedan con el negocio de la electricidad,
Hace 20 días este programa le anticipó que esto iba a ocurrir y ahora finalmente ha ocurrido. Lo que no teníamos hace 20 días era el dato del tercer socio, que estuvieron buscándolo, lo encontraron y es el principal proveedor de cloro de la República Argentina. Dicho esto, pasamos a otro tema que tiene que ver con el momento que se está viviendo en función a un episodio que pasó hace 18 años. 18 años atrás fallecía Lorenzo Mariano Miguel, o Mariano Lorenzo Miguel. Lorenzo fue durante muchos años uno de los hombres de mayor poder en el gremialismo argentino. Después de la muerte de Bandor, del asesinato de Bandor, apareció Lorenzo en la UOM, que tenía una disputa permanente y constante con Calabró, al punto tal que si ustedes entraban al edificio de la entonces calle Cangallo, hoy Perón, de la UOM, que hoy tiene la gente del gremio telefónico, según el piso que iba era como lo miraban, porque uno era de Calabró y los otros eran de Lorenzo Miguel. Bueno, todo ese tiempo de férrea disputa terminó con un congreso de Avellaneda, donde una fórmula de Anchorena Guerrero, que era Guerrero, el secretario de la UOM de Avellaneda, fue reemplazado por la de Videgain Calabró, porque finalmente Perón quería que Videgain fuera el candidato a gobernador, y en una jugada muy rápida de Carlos Alberto López, que era el secretario general de los municipales de Vicente López, como Calabró se reportaba en Vicente López, dijo, bueno, ya que el grupo tenía asegurado el puesto para los metalúrgicos, que a Calabró lo pongan de segundo en reemplazo de Guerrero, y así fue como se construyó en el Congreso de Avellaneda la fórmula Videgain-Calabró, que terminó, como todos conocemos, con la destitución o la renuncia de Videgain después de que el ERP hiciera viejo bueno, y la asunción de Calabró, que estuvo trabajando en el golpe contra Isabel. Todos estos procesos tuvieron como protagonista, de un lado o del otro, a Lorenzo Miguel. La muerte de Lorenzo Miguel significó la pérdida importante para la construcción de las 62 organizaciones, de hecho hoy fragmentada en 2 o 3 que dicen tener la representatividad de las 62. ¿Y qué significaba Lorenzo Miguel en ese tiempo y en ese momento? Era el hombre operativo que incluso en algún momento determinado estuvo a punto de ser vicepresidente de la Nación, le ofrecieron la vicepresidencia, y que además fue siempre un articulador. Cafiero, que había llevado parte de los libros de la UOM, fue un protegido, Antonio Cafiero, fue un protegido de Lorenzo Miguel, que siempre lo quiso tener de candidato, y hubo una serie de choques con Arminio Iglesias y con el propio Antonio Cafiero en un momento donde todo eso hizo que finalmente fracasaran las elecciones del justicialismo y Alfonsín le ganara a Luder una elección porque había demasiadas cuestiones internas que estaban en juego y en pugna. La muerte de Lorenzo Miguel marcó una orfandad sindical que de una manera vino a llenar Ubaldini, no con el mismo poder político que tenía Lorenzo Miguel, pero sí lo vino a llenar como el hombre que se puso al frente de una CGT que construía paros, poder político y demás, y que defendió con toda su fuerza la famosa ley Mucci, donde por un voto Alfonsín no pudo voltear el poder sindical. Hoy, un grupo de diputados de la oposición está trabajando con algo muy parecido y está queriendo buscar cierto consenso con algunos sectores del kirchnerismo para ver si logran este objetivo, porque ven también fragmentada a la dirigencia sindical. Yo les digo que no se equivoquen, porque una cosa es que ellos estén discutiendo poder y otra cosa es que le toquen las conquistas del movimiento obrero, porque allí se juntan en 10 minutos, como ha pasado siempre. Pero claro, no hay un articulador como estaba en aquel momento, y lo era Lorenzo Miguel. Falta ese dirigente sindical que con críticas de un lado y del otro fue realmente un operador durante mucho, pero mucho tiempo dentro de las organizaciones sindicales. El abogado de Lorenzo Miguel era Torres, y el abogado de Firmenich también era Torres, Manuel Torres. Es decir, se producía un hecho muy significativo, que un abogado defendiera a los dos, y por eso se decía en aquella época, ¿cuántos tiros le tiraron los montoneros a Lorenzo Miguel? Dice, ninguno. En un cumpleaños de Lorenzo Miguel en la Costanera, los comandantes vivos de Montoneros, Perdía y Vaca Narvaja, estuvieron en el cumpleaños y le entregaron una placa a Lorenzo Miguel,
porque en realidad todo aquello de tanto enfrentamiento había quedado arreglado cuando con Menem hubo un acuerdo de los sectores de la tendencia revolucionaria y finalmente todos juntos fueron al triunfo de Carlos Menem por lo que estaba pasando con el gobierno de Alfonsín. ¿Por qué le cuento todas estas cosas? Porque en realidad son cosas que no son muy conocidas por aquellos que no activan en política y que tienen que ver con este tiempo y con este momento político. Hoy, el presidente de la Nación está buscando una articulación política y busca ver qué líder sindical le puede significar a él un imaginario Lorenzo Miguel. Por eso lo pondera a Moyano la vez pasada y por eso busca para saber dónde hay un referente de fuerza, porque Daer le es objetivamente oficial a él, pero no le sirve como un articulador de fuerza política porque no lo es. Y entonces está faltando en el sindicalismo ese Lorenzo Miguel de hace 18 años cuando se retiró de la vida el máximo líder que tuvo la Unión Europea Metalúrgica después de Bandor. Dicho todo esto, el presidente de la República está hoy esperando contar los votos en el Senado para saber si su proyecto, que en definitiva se sintetiza como el aborto, pero que es mucho más complejo, se aprueba o no se aprueba, y en simultáneo en diputados se está tratando el tema de las jubilaciones. ¿Habrá algún diputado que se pare hoy y diga, muchachos, estamos discutiendo porcentuales, pero la mínima de los jubilados sigue poniendo al jubilado con derechos adquiridos como indigente? Al hombre que trabajó toda su vida aportando, cobra un sueldo que es de indigente. ¿Algún diputado planteará esto? ¿O mirarán para otro lado y hablarán de porcentuales y otras cosas? ¿Alguien dirá que la mayoría de los jubilados están debajo de 50.000 pesos y entonces son pobres? ¿Se acordarán de esto? ¿Pensarán que alguna vez se tienen que jubilar? Bueno, estas cosas son las que en paralelo se tratan hoy en diputados y en senadores. Mientras tanto, cuando termine este programa a las 9 de la mañana, se comienza a vacunar con la Sputnik V, que la sociedad bautizó como Sputnik 5 en homenaje a los satélites que los rusos mandaron, ganándole la batalla espacial cuando Laika, la perra, daba vuelta y los norteamericanos todavía no habían puesto a nadie en órbita. Esta vez es un tema imperial de vacunas, por el control de la salud, porque la guerra del tiempo presente es bacteriológica. La guerra es el control del poder de la salud del ser humano. Ingleses, chinos, norteamericanos, rusos se están peleando. Nosotros somos dependientes de decisiones imperiales. Por eso sería muy importante que apoyen con toda la fuerza a la búsqueda de lo que están haciendo los científicos argentinos con el suero del caballo, el suero equino, porque el suero equino no es una vacuna. El suero equino cura la enfermedad, por lo menos como se ha probado hasta ahora, y es un trabajo argentino. Sería muy bueno que más allá de la preocupación por la vacuna, también le pusiéramos toda la fuerza a la ciencia argentina que está tratando no de vacunar, sino de curar la pandemia que explotó en China y que nadie sabe si la crearon, si fue un accidente o si simplemente es la consecuencia de lo que hacemos los seres humanos en el planeta Tierra. Bienvenidos, se termina el año y hay tantas cosas para conversar que los invitamos a 3 horas de programa.